Hola, buenos días. Soy Javier Bertiano. Bienvenido a tu canal de TDC. Vamos a explorar los títulos prescritos, convocatoria noviembre de 2021. Y vamos a comenzar con el primero. Vamos a ver qué dice el primer título prescrito. Dice, ¿por qué es tan difícil trazar una línea clara entre el conocimiento aceptado y el conocimiento controvertido dentro de una disciplina? Desarrolle su respuesta haciendo referencia a dos disciplinas, cada una de ellas extraída de un área del conocimiento distinta. ¿Qué es lo que te está diciendo este título prescrito? Ojo, cuando desarrolles tu respuesta, haz referencia a dos disciplinas y cada una de estas disciplinas tiene que pertenecer a un área del conocimiento distinta. Es decir, puedes escoger una disciplina de las ciencias humanas, psicología, me imagino, y de las ciencias naturales, biología, por ejemplo. Entonces, tu trabajo, el desarrollo a esta pregunta, va a estar basado en dos disciplinas diferentes de diferentes áreas del conocimiento. ¿Ok? Vamos a ver las palabras claves. Aquí en primer plano veo que hay dos palabras principales o dos conjuntos de palabras que podríamos ya ir definiendo. ¿Qué es conocimiento aceptado y qué es conocimiento controvertido? Por otro lado, en un segundo rango, parte de la pregunta, podemos distinguir por qué es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? O sea, no hay como que la diferencia o el trazar esta línea clara se nos hace muy difícil, ¿no? No es moderadamente difícil o no hay te está diciendo de que la dificultad es alta para trazar una línea clara, encima que sea clara, ni siquiera que sea una línea sencilla, sino que sea una línea clara entre el conocimiento aceptado y el conocimiento controvertido. En torno a eso debe girar la discusión, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil hacer esta distinción entre el conocimiento aceptado y el conocimiento controvertido? Bueno, tenemos que ver qué cosa es conocimiento aceptado y conocimiento controvertido. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿qué es conocimiento aceptado? Creo yo que es todo ese conocimiento que ya ha pasado por un estudio, un análisis, un conjunto de normas, una revisión, estoy diciendo varios verbos, los cuales me han permitido a mí, como ser humano, como persona, decir, sí, ese conocimiento lo acepto y vivo con ese conocimiento. Ese conocimiento es parte de mi esfera de conocimientos, ¿no? Ese conocimiento que me han compartido, lo acepto. Lo acepto porque lo entiendo, lo acepto porque creo en él, lo acepto porque sé que ha pasado por un método riguroso, lo acepto porque otros lo aceptan. Estoy dando ideas de forma general, ¿no? Pero vamos por partes. Por ejemplo, este conocimiento que ya es aceptado es que ha pasado quizás por un riguroso escrutinio de un método, digamos el método científico. Se ha generado una hipótesis, se ha experimentado, se han visto las diversas variables que pueden acompañar este proceso, este hecho, esta hipótesis, lo que yo estoy investigando, esta hipótesis que yo estoy investigando. Estoy analizando las diferentes variables y
Al realizar el experimento conjuntamente con las variables que tengo que ver, comienzo a formular teorías. Teorías que me permiten a mí aceptar esa hipótesis ya como conocimiento y decir, wow, este conocimiento lo acepto. Este conocimiento ha pasado por todo este proceso y para mí es válido. Miren que estoy introduciendo otros términos, ¿no? Validez, certeza, verdad, que quizás parte de que ese conocimiento sea aceptado es que tenga una calidad de certeza, una calidad de validez, de verdad, ¿no? Pero también hay otros procesos por los cuales puede pasar ese conocimiento aceptado. Otro de estos métodos es el de la falsabilidad, falsear las teorías. En este título prescrito estamos tratando de encontrar qué es el conocimiento aceptado, entenderlo. Para entender qué es el conocimiento aceptado hemos visto cómo funciona el método científico y ahora vamos a ver qué cosa es esto de la falsabilidad, falsear las teorías. Ver que hay una teoría que existe y decir, buscar constantemente cómo falsear esa teoría. Hay supuestos, hay teorías dentro de las ciencias naturales que se tratan de falsear constantemente y ver que no funcionan en todos los entornos. Por ejemplo, esa es una idea. Por otro lado, dentro de la física, que está dentro de las ciencias naturales, la teoría de la gravedad es una de las que se trató de falsear, ¿no? Con la misión geodésica, cuando se dirigió a la línea ecuatorial en el Ecuador, trató de falsear la teoría de la gravedad que había postulado Isaac Newton. Claro, al final se dieron cuenta que la velocidad con la cual son atraídos los cuerpos a la Tierra no es la misma y depende del punto en el que uno esté. Es muy diferente en el Polo Norte, es muy diferente en la línea ecuatorial y claro, es muy diferente en un país europeo. Entonces, cuando se postula una teoría, la puedo comprobar y puede funcionar a la perfección, pero siempre van a haber personas, científicos, expertos, que van a querer falsear esa teoría para estar tranquilos y poder aceptarla como tal, es decir, esa teoría funciona, esa teoría la acepto. Bueno, y el otro método es el de reproducibilidad, ¿no? Trato de reproducir la cantidad de veces que sea posible como para que no me digan, oiga, usted lo ha hecho una sola vez, ha hecho este experimento una sola vez y me gustaría que lo haga unas 2, 3 veces, 10 veces, 30 veces y ver cómo ese experimento funciona y no se vaya a quebrar en alguna de estas veces que usted lo reproduzca. Ese es otro método, ¿no? Ok, aquí vemos pues que dentro de las ciencias naturales tenemos una diversidad de métodos que nos permiten aceptar los conocimientos. Vamos a otra idea, pero hay veces que aceptamos conocimientos sin necesidad del método científico o el de falsabilidad o el de reproducibilidad. Por ejemplo, en la fe, en los sistemas religiosos. Nosotros o un grupo de personas o una persona puede aceptar un conocimiento a través de su fe. En este caso, la fe como fe religiosa. Esa persona o ese grupo de personas va a creer en un conocimiento sobrenatural, revelado en un texto, dicho por un Dios que no está aquí con nosotros, que no lo podemos ver, sencillamente se cree. Así funcionan los sistemas religiosos. Son conocimientos proporcionados
de tal manera que son aceptados únicamente con la fe de una persona o de un grupo de personas. De tal manera que ese conocimiento no ha pasado pues por un proceso científico. Es más, a las ciencias naturales no le interesa escudriñar en ese tipo de conocimientos, porque no es la llamada a realizar esto. Para eso están los sistemas religiosos. Entonces, yéndonos a otro punto, a otra área del conocimiento, por ejemplo, la historia. Aquí es un poquito más controvertido todavía. Todavía no estoy analizando el tema del conocimiento controvertido, no he utilizado esa palabra como parte de mi monólogo. Dentro de la historia, a veces tenemos conocimiento aceptado porque se nos ha dicho que es el conocimiento válido, verdadero, único, el cual tenemos que adoptar, abrazar y entender como tal. Hay países en los cuales obligan a los alumnos, a los estudiantes, a estudiar historias falsas, que las ponen en textos escolares, en textos universitarios, y les dicen: queridos alumnos, esta es la verdad, y esto es lo que yo quiero que tú estudies. ¿Se dan cuenta cómo pueden manipular la historia, gobiernos, estados, países, y decirte que la verdad es esta y que este es el conocimiento que tú tienes que abrazar y catalogarlo como aceptado? Y acá se generan problemas, porque ahí se genera esa dificultad de trazar esa línea entre lo aceptado y entre lo controvertido. Cuando ese conocimiento que nosotros decimos que es aceptado no es tan verídico, no es tan real, no es un conocimiento que podamos decir: wow, así como el conocimiento científico que podemos decir a rajatabla, esto funciona y es así. Pero dentro de la historia hay conocimiento que hay veces que decimos: no podemos aceptar, no es así, no pasó de esta manera. Este héroe no hizo tal cosa, este héroe no se subió a su caballo, no, un ejemplo. Entonces, históricamente hay veces que fallamos y aceptamos conocimientos que no son verdaderos. O dentro de los propios sistemas religiosos hay conocimientos que no son verdaderos. Porque hay veces que se crean organizaciones o grupos que lo que tratan es vender una ideología, una idea, pero no están respaldados o no tienen el mismo sentido religioso que los demás. Me refiero a una secta, me refiero a una organización que únicamente se une para generar ingresos económicos y realmente estafan a la gente e inventan conocimientos, ¿no? Entonces es aquí cuando puedo pasar ya a ir definiendo qué es el conocimiento controvertido. ¿Qué es el conocimiento controvertido? Aquel conocimiento que no ha podido ser puesto a prueba. No ha podido ser puesto a prueba reiteradamente. Y que se basa en conjeturas y tiene algún grado de incertidumbre. Entonces, ese es un conocimiento controvertido. Miren todos los elementos que les he dado. No se ha puesto a prueba reiteradamente. Varias veces no se ha puesto a prueba. Se basa en conjeturas, ni siquiera en teorías, en conjeturas.
y tiene cierto grado de incertidumbre, como que la gente duda y dice, ¿será cierto eso? ¿Qué es este conocimiento controvertido? Es decir, existe una gran parte de la comunidad científica o de quienes reciben ese conocimiento que dudan, que son escépticos de ese conocimiento y, y comienzan a ver ese conocimiento como, oye, no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, dentro del arte, este famoso ejemplo de la fuente de Duchamp, que agarró un inodoro y como broma lo mandó a un concurso y, y los críticos dijeron, esto es arte. Pero bastantes artistas y otros críticos dicen, no, pues eso no es arte. ¿Cómo va a ser un inodoro, una fuente, como así lo denominaron? Arte. De tal manera que hay gente que dice, este conocimiento es controvertido, no es conocimiento como tal. Y te estoy poniendo un ejemplo dentro del arte, y hay otros también, ¿no? Una obra, una pintura, puede ser un conocimiento controvertido. Y van a decir, pero esto no es arte, esto parece más una queja religiosa, parece más una queja política, pero no es arte, ¿no? Y comienza el escepticismo a dudar sobre ese conocimiento. Dentro del arte hay música, por ejemplo, que por juntar unos 5 acordes, poner a un señor que canta y decir incoherencias, lo consideran arte. Y van a salir críticos a decir que la composición musical le faltan los elementos necesarios para llegar a ser tal, ¿no? O esa composición, ni siquiera musical, le faltan los elementos necesarios para llegar a ser una composición musical real. Entonces ahí se genera esa controversia. ¿Cómo yo puedo trazar esa línea clara entre lo aceptado y lo controvertido? ¿Cómo logro trazar esa línea? Sigamos viendo otras ideas. La pseudociencia, por ejemplo, que es sumamente controversial, ¿no? Hay un montón de interpretaciones con respecto a esta pseudociencia. Por otro lado, hay interpretaciones o estudios obsoletos que aún siguen estando vigentes en nuestra sociedad, pero ya son obsoletos y no ha habido un grupo de personas que diga, ya no tenemos que seguir creyendo en esto, ya es algo del pasado, ¿no? Se supone que nosotros como seres humanos hemos ido evolucionando en nuestro conocimiento. Cada año, cada década, cada siglo, hemos ido mejorando nuestra forma de ver las cosas. Miren cómo en el siglo XVII, XVI, siglo XV, bueno, vayamos retrocediendo, pero había sociedades, por no decir países, reinos, ¿no? Habían sociedades que creían que no era necesario lavarse las manos, que creían que, o mejor dicho, o no sabían que era necesario hervir el agua, por ejemplo. Y ahora vemos, en el mundo actual en el que vivimos, la importancia de lavarse las manos bien, ¿no? Para evitar este contagio del COVID-19. Pero, aún así, estando en pleno siglo XXI, tenemos que hay sociedades que no lo hacen. Lamentablemente no se lavan las manos o no tienen una cultura higiénica del siglo XXI desarrollada. Bueno, eso es como un ejemplo, ¿no? Que quizás puedan profundizar por ahí también.
Ok, entonces, esta línea, ¿cómo defino por qué se me es tan difícil? Bueno, puede ser inicialmente una primera aproximación, una primera respuesta, puede ser que eh, la naturaleza misma del ser humano genera esta dificultad para trazar una diferencia entre lo que acepta y entre lo que para él es controversial, ¿no? Un tema en el conocimiento aceptado eh, que me gustaría afinar ahí. Los científicos buscan patrones generales, ¿no? Constantes, algo que se repite constantemente. Y una de las cosas más importantes del desarrollo del conocimiento son estas causales universales. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Nos hemos dado cuenta, y miren, nos hemos dado cuenta por segunda vez, porque ya nos habíamos dado cuenta hace 100 años, ¿no? Hay que ponerse mascarilla, hay que lavarse las manos, ¿no? Y es una relación causa-efecto, ¿no? Son relaciones de causa y efecto, se llama. Entonces, estas relaciones de causa y efecto, por ejemplo, soportan las pruebas más extremas, ¿no? Y extensas a las que se somete con el tiempo. El tiempo es algo que a lo largo del tiempo nos va a decir esto funciona, y cada vez se les acepta más en el cuerpo de las afirmaciones de conocimientos científicas. Y de tal manera que estas relaciones de causa y efecto se van a convertir en leyes científicas y en generalizaciones basadas en una gran cantidad de pruebas y sin ninguna posibilidad a que sean refutadas, porque funcionan. Y miren que este tema no solamente es un tema dentro de las ciencias naturales, también este tema está en las ciencias humanas. Por ejemplo, en la economía, utilizando las matemáticas, hay teoremas. En la política también hay teoremas, en las cuales, por el mismo comportamiento del ser humano, se dan cuenta y dicen, si el ser humano se comporta de esta manera, va a pasar esto. Y son situaciones comprobadas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la política estaba leyendo un teorema hace poco que dice que mientras los candidatos, dentro de la política, ¿no? Mientras los candidatos se acerquen más a las elecciones, sus posturas, ya sean tanto de derecha como de izquierda, se van a ir dirigiendo hacia el centro. Este es un teorema dentro de la política, por ejemplo, que es lo que pasa, porque tratan de buscar agradar a todos. Entonces, es que me estoy yendo muy hacia un lado, y el otro me estoy yendo muy hacia el otro lado, entonces se van poniendo hacia el centro las posturas. Ahora que el gobierno después se vuelva radical hacia un lado o hacia el otro, y es otra cosa, ¿no? Ok, entonces hemos visto que en este título prescrito podemos encontrar que sí es difícil trazar una línea clara. Claro, podemos trazar una línea, pero esa línea va a tener matices en los cuales pueden ser parte conocimiento aceptado y parte conocimiento controvertido. Quizás en los sistemas religiosos me pueden decir, no, aquí es totalmente conocimiento aceptado. En las ciencias naturales, totalmente conocimiento aceptado. Pero en la historia, por ejemplo, acá tengo conocimiento controvertido y conocimiento aceptado. No todo es blanco y negro, ¿no? Por eso va a depender de la disciplina que tú escojas. Va a depender de la disciplina que tú escojas en un área determinada del conocimiento. Ok,
Bueno, pues hasta aquí mi primera interpretación del título prescrito número 1, convocatoria noviembre 2021. Espero que les haya gustado este análisis del título prescrito. Y te pido dos cosas. Si te gustó el video, ponle like y sobre todo suscríbete. Eso me anima a mí a hacer los demás videos de la convocatoria noviembre 2021. Te agradezco mucho por tu atención en este video y cualquier comentario es bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos.